Saludamos nuevamente a los lectores del portal Insurgencia Magisterial. Nos encontramos nuevamente con el doctor Germán Vandevelde. Él está ahorita visitando nuestro país y bueno, dando una serie de conferencias sobre investigación educativa, que es otra de las áreas en la que él es especialista. Y bueno, agradecerte, Germán, la oportunidad de nuevamente charlar contigo. Y bueno, bienvenido nuevamente a México. Pues, muchas gracias más bien a ustedes, Osvaldo, porque de verdad eso de poder compartir con tanta gente a través de este portal también me parece muy importante y muy interesante. Es una oportunidad que yo le agradezco mucho. Bien, Germán, vamos a hablar en esta ocasión sobre investigación educativa. En México, en Veracruz concretamente, estamos viviendo una situación que personalmente es alarmante, ¿no? Hace algunos meses nos encontramos con la noticia de que se podían titular de maestría por promedio, caso de universidades públicas, ¿no? Dejando de lado los requisitos de titulación por investigación a través de la elaboración de una tesis. Y bueno, esto ha hecho que se titulen en cascada a un montón de egresados de maestría que no lo habían hecho por no haber podido concluir sus procesos de investigación. Y bueno, esto ha alertado y alarmado a más de un académico, a más de una institución, sobre todo por el impacto que esto va a tener en el perfil de, primero, la calidad de los títulos, de los grados, y por otro lado, en la producción de conocimiento nuevo u alternativo. En ese sentido, Germán, ¿tú cómo visualizas la investigación educativa, este proyecto o esta perspectiva que se está promoviendo desde Abaco en Red? A nivel personal, yo considero que la investigación es muy importante. La investigación además es parte de la vida. Si nosotros miramos al niño o la niña desde muy pequeño, es investigador e investigador. Eso es lo que hace. Investigar su contexto, investigar su alrededor, y a partir de la investigación va aprendiendo. Entonces yo creo que el aprender investigando es fundamental, y esto lo sigue siendo también para los profesionales. Una profesional o un profesional que no sabe investigar, creo que difícilmente puede ejercer con calidad. En este sentido, personalmente, para la graduación en maestría, doctorado y hasta a nivel de grado también, siempre he sido y seguiré siendo defensor de que hacer la tesis es muy importante, porque esta es una experiencia única. En este sentido quiero tocarlo el punto, a lo mejor desde una experiencia muy concreta que yo tengo ahorita en Nicaragua, en la UNAM Managua, Farem Estelí, donde tengo la oportunidad de trabajar todo el paquete de metodología de investigación en una maestría que se llama Formación de Formadores, que es doblemente interesante, porque son personas que también trabajan en la formación de otras personas, pero al mismo tiempo también es muy interesante porque en esa maestría valoro muchísimo la importancia que dan a todo el paquete de investigación. Estoy hablando de un periodo de 24 encuentros, son encuentros semanales. Estamos prácticamente hablando de trabajar investigación durante 6 meses, aparte de la tesis. Todo el mundo tiene que hacer tesis, y eso me parece un requisito esencial para poder graduarse de una maestría en educación, en formación de formadores, en pedagogía, para poder trabajar esos 24 encuentros desde un enfoque de cooperación genuina, como lo miramos como Abaco en Red. Entonces hemos cambiado un poco las cosas. En este caso se trata de, en el programa tradicional se habla de 3 cursos de metodología de investigación y 3 talleres de tesis ligados a cada curso. El primer curso es investigación cualitativa, después metodología de investigación cuantitativa y después metodología de investigación acción. Desde Abaco en Red no miramos por qué separar artificialmente esos 3. Realmente son 2 paradigmas, ¿verdad? El investigativo, cuantitativo, cualitativo, ¿verdad? Bueno, lo tradicional, el neopositivismo, después la parte cualitativa, donde de repente le quitan de ahí la investigación-acción, que también es cualitativo. Pero es todo un enredo de paradigmas, que nosotros más bien hablamos de un paradigma más integrador, que en la práctica de querer quitar lo cualitativo de la investigación cuantitativa, no lo miramos con mucho sentido, porque
la identificación de tus objetivos, la formulación del tema específico, el análisis de la problemática que vives para identificar el problema. Son procesos sumamente cualitativos. Aunque después hagas una encuesta con datos cuantitativos, lo cualitativo también siempre es parte. Interpretar datos cuantitativos necesariamente pasa por procesos también cualitativos. Tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos la pedagogía de la significación, construir significados. Pero bueno, a nivel metodológico, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, quitamos esa división artificial de los 3 diferentes metodologías de investigación y trabajamos una sola. E integramos un enfoque de educación alternativa popular a la metodología que vamos trabajando para aprender a investigar investigando. ¿Qué significa eso? Como es a nivel de maestría, partimos del hecho de que todas las personas participantes ya tienen experiencia en investigación. Entonces, partimos de la experiencia que ya tienen. A partir del primero o segundo encuentro, también ya planteamos la tarea. ¿Cuál es la tarea fundamental en una maestría en investigación? Hacer su tesis. Entonces, empecemos a reflexionar. ¿Qué tenemos que hacer para hacer una tesis? Primera tarea de investigación. Estoy hablando de una metodología de aprender a investigar investigando. Entonces, investiguemos sobre cómo hacer una tesis. De esto hay libros, de esto hay un montón de cosas. Tradicionalmente, yo igual antes, ¿verdad? Así lo hacía, de que elaborar un libro de texto. Y el libro de texto es la guía para todo el desarrollo de los cursos. Un libro de texto. En este caso, yo personalmente creo que no tiene sentido un solo libro de texto donde se refleja la visión de una sola persona, del autor o la autora. Sino más bien, yo propuse a quienes organizan la maestría de que en vez de fotocopiar 30 veces un libro de texto, más bien, junto con ese libro de texto, busquemos otras 9 fuentes, otros 9 libros sobre metodología de investigación, y entre los 10 libros los fotocopiamos 3 veces, que implica el mismo costo, pero tenemos una biblioteca presencial de 10 libros, con 3 ejemplares de cada uno. Eso por un lado. Al otro lado, trabajar siempre también en lo virtual, en una plataforma virtual, lo que permite todavía tener otras fuentes, 10, 15, 20 otras fuentes de textos, libros, artículos sobre metodología de investigación. Entonces, regreso a la primera tarea, investigar sobre cómo hacer una tesis. Cuando ya investigan en el siguiente encuentro, compartimos sobre lo que han encontrado en la literatura sobre eso. Esos insumos que traen las mismas personas participantes, esto ya nos permite empezar a negociar en función de nuestro contexto cómo vamos a trabajar nuestras tesis. Una vez que ya hemos negociado, hemos acordado algunos elementos globales, generales, comunes, dejando siempre espacio para la creatividad y no enmarcarlo para que todo sea igual, sino que puedan ser documentos, trabajos muy diferentes. Entonces después formamos los equipos, porque desde ese enfoque de la cooperación genuina, el trabajo en equipo es fundamental. Yo no puedo comprender, Osvaldo, por qué en muchas maestrías, en muchos lugares, plantean que el trabajo de investigación tiene que ser individual. Yo no conozco ningún centro de investigación científica donde no se trabaja en equipo. El asunto es que tenemos que aprender a valorar también sistemáticamente nuestro trabajo en equipo, además del resultado del trabajo en equipo. O sea, el enfoque de proceso, igual como el enfoque del producto, una combinación de ambos. Calidad educativa no quiere decir solamente un producto de calidad, sino también un proceso de calidad. Entonces, tiene que haber los dos elementos, los dos enfoques. El otro elemento es, tradicionalmente, lo que se hace es asignar un tutor o una tutora hasta que ya los últimos 3 meses o 6 meses para que cuando ya elaboran la tesis. En el caso nuestro, se han definido quiénes van a ser tutores y tutoras de los diferentes equipos desde el inicio. De tal manera que yo también como docente de las asignaturas
de todo el paquete de investigación, invito a tutores y tutoras para que participen junto con sus tutelados en el curso sobre metodología de investigación, para que vayamos dialogando, para que cada curso, cada encuentro, y así lo llamamos encuentro, que cada encuentro se convierte en un diálogo. El diálogo en encuentro, que es fundamental. Uno de los elementos que nuestros estudiantes tienen que aprender es que nadie tiene la última palabra sobre cómo se investiga. ¿Cómo no? La última palabra la tienen las personas que investigan en su contexto, porque ellos conocen cuál es su contexto muy singular y en función de ese contexto son ellas y ellos que tienen que tomar la decisión. Ningún libro me puede decir en un contexto particular cómo hay que actuar en investigación. Me puede dar muchos insumos para llegar a tomar la decisión, ¿sí? Pero esto también implica tener una visión, una actitud muy crítica frente a lo que yo leo en los libros, frente a lo que mi docente me puede compartir también en el desarrollo de cada encuentro. A cada uno de mis estudiantes yo les digo desde el inicio, hay una pregunta fundamental que ustedes tienen que hacer permanentemente. Es cuando yo les digo algo, háganse la pregunta automáticamente, ¿será cierto lo que dice Germán? ¿Será verdad? ¿Estoy de acuerdo? Esas son preguntas fundamentales y donde no tienen por qué estar de acuerdo siempre. A veces sí, a veces no, pero justamente desde el desacuerdo puntual que podemos tener, es importante que vayamos construyendo cada quien su propia visión sustentada, fundamentada sobre cada uno de los pasos que hay que seguir a nivel de la tesis, ¿verdad? que están elaborando. Después, para definir, uno podría decir, y los contenidos, ¿cuándo lo trabajamos? Como cada quien va definiendo, cada equipo ya va elaborando su tesis. Cuando ya sabemos, hemos acordado cómo se elabora una tesis, entonces ahí aparecen los diferentes pasos. Entonces nos distribuimos entre todas las personas participantes del encuentro, entre docente y estudiante. Nos dividimos los diferentes elementos que tienen que ver con la elaboración de una tesis. La delimitación, el proceso de delimitación. La elaboración de un referente teórico. A mí no me gusta hablar de marco. Un marco es muy cuadrado. Y cuando se rompe el marco, todo se cae. Un referente teórico. ¿Sí? Igual un referente metodológico. Entonces, bueno, son diferentes elementos. Las y los estudiantes mismas y mismos, ellos plantean cuáles son las cosas donde más necesidad tienen de profundizar. Hacemos una lista de 10, 15, 20 tópicos que hay que trabajar durante los encuentros y nos distribuimos para que también ellos y ellos investigan sobre determinado tópico. En el siguiente encuentro hacemos un cronograma donde ellos presentan, según la prioridad que ellos mismos han definido, presentan lo que encontraron en la literatura sobre metodología de investigación. Y a partir de lo que ellos mismos presentan, vamos discutiendo, vamos valorando críticamente. Y ahí no se trata de que ellos presentan la verdad, no, porque no la tienen los libros. Entonces, más bien, aprendemos también de presentar algo y que lo que presentamos es un insumo para la discusión, para el debate, para el diálogo, y también poniéndonos de acuerdo en cuanto en el contexto nuestro, qué sería lo más viable o qué es menos viable. Por ejemplo, una de las cosas, hay investigaciones donde involucramos a miles de personas en el contexto de una tesis de maestría. En el caso de Nicaragua, Estelí, no es viable por problemas de presupuesto, pero todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta, hay que ver en qué papel juega, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fortalezas, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y lo más importante, que todo este proceso, tanto de aprender a investigar, investigando, como el hecho de hacer la tesis, debe ser un proceso que se disfrute. Porque desde las escuelas, desde la formalidad de las escuelas y las universidades, creo que muchas veces a estudiantes
se le impregna más bien miedo a la investigación. Y debería ser lo contrario, porque la vida es investigar. Todo el tiempo, cualquier cosa que yo quiero hacer, proyecto que tengo que investigar sobre cómo lo vamos a llevar a cabo. Y el otro elemento, tal vez ya para concluir un poquito, es, yo normalmente entonces cuando hablo de aprender investigando, consiste en dos tareas. Por supuesto, una tarea es hacer la tesis, ¿verdad? Pero también les planteo, a veces voluntariamente, a veces lo asumen también ya como un acuerdo que todo el mundo lo va a hacer, es que a la par de la tesis, que escriban a nivel de equipo un libro sobre metodología de investigación en el área que ellos representan, como producto de su aprendizaje. Entonces fíjese bien aquí cómo he tratado de cambiar la lógica desde ese aprender con una visión de cooperación genuina. A nivel de equipo, una cooperación entre los diferentes equipos, la cooperación a nivel de equipo internamente y con dos tareas: hacer una tesis cooperando, investigando, pero también investigando sobre metodología de investigación para poder hacer la tesis. Al mismo tiempo voy redactando, o vamos como equipo cooperando, redactando un texto sobre metodología de investigación. Y ahí es donde reflejan lo que yo aprendí como equipo, nosotros como equipo, lo que aprendimos sobre metodología de investigación desde el contexto nuestro, para que ese nuevo libro de metodología de investigación también pueda servir como fuente, como insumo para otras personas que van a estar en contextos iguales, no para que copien, sino para que sea una fuente más, nada más. Bien, Germán, agradecemos esta oportunidad de acercarnos a este enfoque de la investigar investigando, ¿no? Los interesados pueden ir a visitar www.abaconred.com, donde incluso hay cursos que han estado ofertando de manera periódica sobre este enfoque de hacer investigación. Igualmente, llamar la atención a los compañeros, a los lectores que están por decidir estudiar una maestría, que en el momento de decisión es fundamental. Esta parte de la investigación es una columna vertebral de los procesos de posgrado. Aquellas hemos oído propaganda donde dicen, bueno, estudia una maestría en tantos meses, sin titulación, sin investigación, ¿no? Y entonces desconfíen de esas ofertas, ¿no? La investigación, como tú lo decías, es un proceso al que hay que encontrarle amor, hay que encontrarle cariño, y es un proceso de construcción que nos permite construir nuevo conocimiento. A nivel de Abaconred, ¿tienen alguna ahorita oferta en línea sobre esta perspectiva que pudieras compartirnos? Bueno, hay específicamente sobre esto en este momento no. Había la oferta de un curso Jóvenes y Comunidad, pero que lo vamos a tener que posponer, creo yo, pero ahí está todavía en el sitio, ¿sí? Otra oferta que se está dando ahorita es sobre estrategia metodológica en la investigación cualitativa, que la facilitadora es Naví Rodríguez. Es un diplomado que consiste en 4 cursos, pero también se puede matricular en los cursos por separado. Está por iniciar el tercer curso. Entonces, ahí en el sitio web, en oportunidades de aprendizaje, ahí aparece toda la información en el sitio www.abaconred.com. De lo que yo diría en cuanto a la metodología en sí, la esencia de la propuesta pedagógico-metodológica de Abaconred, les invito a estar pendiente de suscribirse a nuestro boletín para saber en qué momento va a haber una nueva edición del diplomado original, fundamental, diría yo, que facilita nuestra compañera Carla Caballero, que se llama DIFAS, Diplomado Internacional en Facilitación de Procesos de Aprendizaje, que refleja ese enfoque desde la cooperación genuina en función del aprendizaje cooperativo, pero no como técnica, sino desde la construcción colectiva de escenarios, de ambiente educativo alternativo, populares, justamente con ese enfoque. Ese DIFAS que ya va a ser su 11ª edición, de que sería como para los primeros meses del 2017. Entonces les esperamos, y igual desde el sitio web, cualquier inquietud nos pueden escribir y con mucho gusto les estamos respondiendo.
Gracias, Germán, por esta oportunidad de acercarnos nuevamente al trabajo que hacen desde Abaconred y bueno, invitarlos nuevamente a visitar el sitio y a seguir visitando también el portal Insurgencia Magisterial con información alternativa, con noticias y con entrevistas. Gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.